Ayer el INDEC informó una inflación récord en un año. Desde marzo del año pasado que no se veía un número tan alto como este 4,7%, que es demoledor para cualquier bolsillo. Lo tratamos, por supuesto, este problema durante todo el mes pasado. Ya se veía venir, porque ya habíamos compartido acá el dato del aumento de los precios en el conurbano, en los almacenes del conurbano, que encima es a donde golpea más la inflación porque, bueno, es donde la gente destina un mayor porcentual de su ingreso al alimento. Pero el dato de ayer es realmente muy preocupante. 7,5% subieron los alimentos. De este 4,7% de inflación, 2 puntos está explicado por alimentos. Y ojo, a no confundirse, no es el impacto de la guerra en Ucrania, porque febrero fue a fin del mes que se dio la guerra. Y esos primeros días de la invasión de Putin no habían impactado todavía tanto en los mercados de granos como impactaron después cuando ya empezó marzo. Entonces la inflación del mes pasado, este 4,7%, es toda nuestra. Después a eso, en marzo, se le va a sumar el impacto de la guerra, se le va a sumar el 10% que subió la nafta y el gasoil, también por impacto del aumento del barril de crudo por la guerra, pero también por lo que venía aumentando antes, y se le va a sumar además el impacto de las tarifas, que todavía en febrero no habían aumentado. En realidad el anuncio va a ser durante marzo, pero el impacto global lo vamos a ver en abril. Marzo tradicionalmente ya es un mes muy inflacionario porque empiezan las clases, porque se pone en marcha un montón de actividades nuevamente. Así que la verdad que lo más probable es que este mes vaya a ser mucha más que el mes pasado, que ya fue, como te digo, récord en un año. En términos interanuales, también el dato es preocupante, 52,3%. Está arriba de la inflación registrada punta a punta el año pasado y muy cerquita de ese 53,8% que dejó Macri en su último año, que fue casi 55 el resultado de ese último año, el 2019. Bueno, los sueldos se están quedando atrás. ¿Por qué? Porque el año pasado, punta a punta, si tomás, recuperaron, pero en realidad durante casi todo el año, durante 10 meses del año, estuvieron abajo de la inflación. Y entonces por eso se ve tan claramente esa sensación de que cada vez sobra más mes al final del sueldo, de que el salario obrero no para de deprimirse, no para de sufrir la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, hoy se va a retocar el salario mínimo, hoy va a realizarse la reunión del Consejo del Salario para aumentar el piso que hoy está en 33 lucas. Con 33 lucas, una familia tipo no alcanza ni a la mitad de la canasta para no ser pobre. Ni a la mitad. Y para que el salario mínimo hoy fuera el mismo que había, por ejemplo, en 2016, cuando empezó su gobierno Macri, tendría que ser 50.600 pesos. Es de 33. Hoy lo van a llevar muy posiblemente a 45. O sea que se va a quedar todavía muy atrás de lo que valía en principios de 2016, finales de 2015. Si lo comparás con lo que recibió Alberto Fernández, la marca actual está muy por debajo. Alberto Fernández recibió un salario mínimo que a guita de hoy serían unos 40.000 pesos. Hoy está, repito, en 33.000. Y aunque lo suban a 46, y entonces uno tendría la sensación de que va a estar por arriba, lo van a hacer en muchas cuotas, con lo cual durante un tiempo va a estar todavía por debajo de la inflación. Y el tema de las cuotas empieza a ser muy importante porque la inflación es altísima. Este 7,5% que suben los alimentos es el pico más alto de aumento mensual de alimentos. ¿Sabés desde cuándo? ¿Sabes desde cuándo? Desde 1991. En 1991 se registró la última inflación altísima antes de que empezara a surtir efecto la convertibilidad, que después, bueno, nos dejó sus costos también. Pero ese año fue el de máxima inflación antes del 2018 de Macri, cuando se rompió ese récord. Pero mensualmente nunca se había roto el récord de un aumento de alimentos tan alto solamente para un mes.
Bueno, eso es súper preocupante y eso es lo que hace que tengan tanta importancia hoy las cuotas, porque los gremios más poderosos, como el ESMATA, por ejemplo, el gremio de mecánicos, tiene actualizaciones trimestrales. El gremio de los bancarios también tiene cláusulas gatillo trimestrales. Entonces, por eso sus sueldos no se quedan atrás tanto como los de empleados de comercio, como los de, otros gremios que tengan menos poder, que son la mayoría, los más masivos, la UOCRA, los gastronómicos, todos los sueldos que hoy están ahí a tiro de quedar por debajo de la línea de pobreza o ya están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, el problema es que la inflación está corriendo a una velocidad imposible de alcanzar por paritarias que no se celebren cada 3 meses. Es una estampida de precios. Y lo que el aumento del salario mínimo vaya a hacer no le va a llegar ni a los talones. Claro, ayer, a la par de la noticia de la inflación de alimentos más alta de 1991, a la par de este 4,7, de este 52,3, tan preocupante, se escuchó al presidente Alberto Fernández decir que le van a declarar la guerra a la inflación. Pero no que se la declaraban ayer. Dijo que empieza el viernes la guerra contra la inflación. Y claro, ahí hay mucha, en este momento de crisis política, hay mucha interna, hay mucha gente que exacerba, agudiza sus burlas sobre el presidente porque pertenece a otra línea interna del gobierno o porque está en la oposición y quiere hacer leña del árbol caído, pero la verdad es que se gastan solos. Cuando dicen el mismo día que se va a anunciar, que ya saben además que se va a anunciar una inflación récord en un año, una inflación altísima, que en términos interanuales es demoledora y que va a ser peor a caballo del acuerdo con el Fondo Monetario, decir que el viernes empezamos la guerra contra la inflación realmente es cargarse solos. Bueno, estuvieron hablando mucho tiempo del default financiero al que nos exponíamos supuestamente si no entrábamos a este pacto con el Fondo Monetario. Hay otros 2 riesgos, aún sin entrar en ese default financiero. Primero, entrar en default político, porque la impotencia para un gobierno es el default político. Cuando suben los alimentos en todo el mundo y la gente se empieza a enloquecer en todo el planeta, empieza a cerrar sus mercados y todo se empieza a complicar y los granos que exporta Argentina a subir violentamente, un gobierno que gobierna tiene que tener el reflejo de reaccionar en defensa de la mesa de sus habitantes. Y este gobierno no lo hizo. ¿Por qué? Porque entró en default político. Amenazó con subir las retenciones y al final dijo que el viernes quizás sube 2 puntitos las de la harina y el aceite de soja. Y no las que hay que subir de verdad, aunque sean mientras dure la emergencia, que son las de trigo, para que no suba la harina, para que no suba el pan, para que no suban los fideos, para que no suban las galletitas. Bueno, eso lo hace no solo porque perdió las elecciones, sino también porque rompió toda forma de autoridad que le pueda hacer creer a los que se resisten a este tipo de medidas que, aunque sea, van a ser transitorias mientras dure la emergencia. Bueno, esa imposibilidad de hacer un puente es un default político. Y es en parte responsabilidad del gobierno, en parte también responsabilidad de la oposición, que juega la grieta tremendamente. Esa grieta impide que se usen herramientas, porque se ve a la retención, cualquier subida de retenciones como algo kirchnerista, así como el kirchnerismo ve a los aumentos de tarifas como algo macrista, cuando en realidad son herramientas que, si se usan adecuadamente, pueden ayudar a un mejor funcionamiento de la economía. Bueno, ese default político para mí ya está, ya lo vivimos. Y la inflación galopante que tenemos ahora nos puede llevar a otro default muy preocupante, que es un default social. Hoy hay marchas en las principales arterias porteñas de gente con hambre, que me podrán decir son movilizados, manipulados, tienen sus ideas y sus intereses políticos. Claro que los tienen. Yo no creo que sean manipulados. Lo que se está expresando es ese default social a punto de producirse. Hubo mucha paciencia por parte de millones y millones de argentinos que no tienen para comer en un país que exporta toneladas y toneladas de alimentos. Cuidado, porque esta inflación no solamente afecta a esos pobres, sino también a los que tienen que renegociar sus sueldos ahora y ven que la inflación galopante se los va a comer nuevamente. Ese es un riesgo, el riesgo de default social. El único default no es el que se puede caer con el Fondo Monetario.